¿Ustedes se acuerdan cuando perdió Cristina con Macri? ¿Qué pasaba en Argentina? Estábamos hartos de corrupción. Volaban bolsos de dólares por conventos. Un vicepresidente y que había sido antes ministro de Economía era dueño de la fábrica de imprimir billetes. Un asesor de Cristina, antes cajero de banco, Lázaro Báez, dueño propietario de 266.000 hectáreas del sur, el equivalente a 9 capitales federales. ¿Recuerdan, no? ¿Por qué había perdido Cristina? Bueno, resulta que durante los años de los 2005, 2011, Argentina tuvo muchísimo ingreso de dinero, muchísimo recurso en divisas extranjeras. Digamos que tuvo superávit en la balanza comercial gracias al boom de la soja. Argentina tuvo récord de recaudación en dólares, recaudaba más de lo que gastaba. Y en ese momento también fue el pico de la corrupción en Argentina. No solo, viste que ellos dicen roban como esta Mayra Arenas, pero hacen. No solo que se gastaban en obras públicas que quedaban inconclusas o obras públicas mal hechas, sino que también robaban, y no solo eso, sino también que generaban clientelismo político a través de planes, a través de sobrepoblar de cargos todo el aparato estatal del Estado presente, las empresas públicas. Fue también en la época en la que ella expropió las empresas que eran privadas, por lo que hoy todavía estamos en juicio por YPF, digamos millonario. Fue en la época en la que ella dibujaba los números del INDEC para pagar menos dinero en el cupón PBI. Moreno está procesado y condenado por haber dibujado los datos del INDEC. Ocultaba los números de la pobreza, ocultaba los números de la inflación. Pero Argentina era próspera, Argentina ganaba muchísimo dinero. ¿Qué hizo esta señora en ese momento en la que Argentina fue próspera, en la que hubo un superávit fiscal como el de ahora, un superávit, digamos, en la balanza comercial? ¿Bajó algún impuesto? No. Se dedicó a robar nuestros recursos y no como ahora que Milei prometió que por cada, digamos, beneficio, ¿no?, que Argentina tenga y que sea sostenible en el tiempo, a través de una conducta fiscal por parte del Estado, iba a bajar un impuesto, ¿no? Que por eso se está haciendo este ajuste. Ella tuvo en sus manos el poder para cambiar el destino de la Argentina y robó y generó clientelismo, regaló dinero. No solo eso, sino que al haber derrochado y no aprovechado los recursos en esa época, cuando se acabó, porque este boom se acabó, ya era tanto el gasto, ya era tanto lo que dependía del Estado, que no se podía dejar, digamos, de mantener ese modelo. El modelo se le había agotado a Cristina. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Primero, generar cepos para acceder al dólar, porque ya el dólar no llovía, no se había acabado el boom, ya no llovían dólares, por lo que se puso el cepo. ¿Qué hizo el cepo? Encarecer el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar en la Argentina es una moneda utilizada para cambio, para comercio internacional. En la Argentina, desde un rulemán o un aceite industrial es importado, lo tenés que traer de afuera porque acá no se produce nada, literalmente. Entonces, al generar cepos y restringir el acceso al dólar, se encareció porque se empezó a obtenerlos por canales no habituales, por otros canales restringidos, porque te decían que vos eras un delincuente, o sea, si accedías por el dólar libre, que es dólar libre, eras un delincuente si comprabas al blue. Bueno, generaban cepos, cupos para empresarios, entonces, ¿qué empezó a hacer eso? Contraer la economía, achicarla, porque se generaba, digamos, cuellos de botellas en la producción, en las cadenas de pago a proveedores al extranjero. Entonces todo eso empezó a ser un círculo recesivo y elevaron los costos de la economía. ¿Qué pasaba? Como se habían acabado los dólares, empezaron a imprimir pesos. El dueño, Vudú Chicone, el dueño de la máquina de imprimir, se imprimía billetes
¿qué hacía? ¿Qué genera la impresión de billetes? Inflación. Y me van a decir, ¿por qué genera inflación? O sea, ustedes, ¿no? Yo digo, ¿por qué en esa época en la que llovía tanto billete, ya que ustedes imprimían, ¿por qué no bajaron los impuestos? Ya que según ustedes la impresión no genera inflación. Entonces, explíquenme. Bueno, cuestión es que empezaron a imprimir billetes para poder sostener todo este modelo mentiroso de subsidios, porque en la época del kirchnerismo, si bien los subsidios ya existían en Argentina, ellos se encargaron de triplicarlo por 10. Simple. O sea, ¿y qué hacían ellos? No solo que dibujaban los datos de la inflación y de la pobreza, sino que a medida que ellos te iban subsidiando, digamos, vos no podías ver la realidad de la economía, porque ellos medían la inflación sobre los precios cuidados, que eran precios sobre productos que ellos decían que tenía que valer tal cosa. O sea, ellos decían, bueno, estos son precios cuidados y estos productos tienen... Entonces, y sobre eso medían la inflación. Entonces, si a vos te tenían que dar un aumento de sueldo, te daban el aumento medido sobre la inflación de los productos que ellos decían y no sobre la economía real. Lo mismo que los subsidios, vos a los servicios públicos, o sea, al transporte o a la luz o al gas, vos no veías cuánto era lo que aumentaba en realidad en términos reales, porque ellos te lo subsidiaban. Entonces, vos perdías noción. Te durmieron, perdías noción del valor real de las cosas. Tanto fue así, y tanto fue que ellos te iban pisando y pisando y pisando el porcentaje de aumento en tu salario, porque era un porcentaje medido sobre cosas mentirosas, que cuando nosotros despertamos de esa ficción en la economía real de Macri, en la economía de ahora, que fue el mismo modelo que aplicó Alberto, te despertás y te das cuenta que la guita no te alcanza para nada. ¿Me entendés? Porque en realidad, si le sacaban el subsidio al boleto, que era un 80, un 60%, resulta que se va a 1000, resulta que la luz se te va a 40, que el gas se te va a 80, y ese era el valor real que tenían las cosas. Pero ahí te das cuenta, la trampa kirchnerista, la trampa y, digamos... ¿Y para qué hacían ellos? Para poder perpetuarse en el poder, porque ellos no pueden dejar de robar, ¿entienden? Ellos desde que está yo sé que es muy difícil entender este concepto, ahora me dicen, ay bueno, pero ¿por qué si ahora el dólar, leía, ¿no? Que ¿por qué si el dólar ahora está bajando? Porque de hecho Massa lo dejó en 1480 y Milei tuvo un pico de 1500 y ahora está en 1250. ¿Por qué si está bajando los productos están caros? Y porque... la conducta fiscal que está teniendo el gobierno y esta política de recorte y no de despilfarrar no se está replicando a nivel provincial ni municipal. De hecho, hay muchos municipios que han implementado tasas en la nafta, solamente que no nos damos cuenta porque uno piensa que la nafta es un precio que está dado, y si bien el precio está dado, cada municipio adecua una tasa de seguridad, higiene y no sé qué cornos más, y te la aplican en la nafta. Por ejemplo, en Berazategui la nafta es más cara que en el resto del país. Lanús, con la tasa de seguridad e higiene de un 6% del ingreso bruto. O sea, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo uno puede bajar los impuestos? ¿Cómo uno puede bajar, digamos, mira, uno llameando? Dios, qué país. ¿Cómo uno puede bajar el precio de las cosas si en realidad el costo es carísimo? ¿Me entendés? Entonces, no van a bajar los precios porque a nivel provincial y a nivel municipal no hay conducta fiscal y no se sigue el lineamiento general del gobierno, digamos. No hay, digamos, una voluntad para alinearse a la política que votó la gente en definitiva. Entonces, digamos que ese es el motivo del por qué, mirá qué villeros de mierda. Ese es el motivo del por qué los precios, a mi criterio, no bajan, ¿entendés? Porque uno no va a vender a pérdida, solamente el Estado vendía a pérdida. ¿Por qué? Porque imprimía billete o cobraba de la nuestra. Así que bueno, nada. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Este gobierno, a diferencia, y esto viene de hecho por el tema jubilados, porque ellos decían, no, bueno, pero por lo menos... con este gobierno es solo circo, pero no hay pan. Y con ellos había pan y circo. ¿Por qué? Porque nos tiraban un huesito. Pero date cuenta que ese aumento que te daban del 10% en tu salario era de mentira. Porque por más que vos veas 1 millón en tu valor final de neto de bolsillo, ¿de qué sirve si tuviste una inflación del 200%? ¿Entendés? Entonces este gobierno lo que está haciendo en realidad es tratar
de revertir esa situación inflacionaria para cada vez que haya, digamos, un aumento real, sea un aumento real de bolsillo y tu dinero te alcance y que la inflación no corra delante del salario. Yo sé que es muy difícil de entenderlo. Si a mí me cuesta explicarlo, yo no soy docente, de hecho, pero bueno, recordemos por qué no queremos que vuelvan más. Recordemos que este gobierno está haciendo las cosas bien. Era mucho lo que se robó. Ustedes fíjense que ahora, por ejemplo, hay deudas millonarias por la privatización de YPF. No sé cuántos millones se generan por día de intereses por lo que hicieron estos kirchneristas, por el cupón PBI de los bonos, cupón PBI que también este gobierno kirchnerista emitió y falsificó datos para el pago de ellos. O sea, todo lo que hicieron, todo lo que tocaban lo pudrían. Cada una de las cosas que ellos hacían era para robar. Les pido paciencia. Paciencia y solidaridad para quien lo necesita.